El secreto de la bruja eterna. Hola, hoy voy a contarles una historia que hace tiempo me pasó, algo que me ha perseguido desde entonces y que no he podido olvidar. Ponte cómodo. Comenzamos. Esta experiencia me marcó profundamente y aunque suene increíble, les aseguro que es real. Esta es la historia del secreto de la bruja eterna. Todo ocurrió cuando era un adolescente y visité a mi abuela en su pequeño pueblo, perdido entre las montañas del sur de México. Era un lugar tranquilo, rodeado de bosques espesos y envuelto en un aire de misterio. Desde mi llegada, escuché a los vecinos hablar en susurros sobre una bruja que vivía en las afueras, en una vieja casa de madera rodeada de espinos. Mi abuela nunca hablaba de ella, pero una noche, mientras preparaba café, me contó con voz baja: esa mujer no es de este mundo. Vive desde antes de que yo naciera y nadie sabe cuántos años tiene. Todos en el pueblo la llaman la bruja eterna. Si eres sabio, no te acerques a su casa. Su advertencia despertó mi curiosidad. Como cualquier joven imprudente, decidí que tenía que averiguar más. Una noche de luna llena, junto con mi primo Diego, decidimos aventurarnos hasta la casa de la bruja. Llevábamos linternas y un par de machetes por si acaso. El camino era difícil, con maleza cerrándonos el paso y el sonido de animales nocturnos que parecían seguirnos. Llegamos a la casa después de casi una hora de caminar. La casa era exactamente como la describían, vieja, con paredes de madera podrida y ventanas que parecían ojos vacíos. Alrededor, los espinos formaban una barrera natural que apenas nos dejaba avanzar. Cuando finalmente nos acercamos a la puerta, Diego me susurró: esto no es buena idea. Antes de que pudiera responderle, la puerta se abrió sola con un chirrido. Nos quedamos congelados. Desde adentro, una voz suave pero cargada de algo inexplicable nos dijo: si ya están aquí, entren. Entramos con las manos temblorosas. El interior era aún más aterrador que el exterior. La casa estaba llena de frascos con líquidos de colores, plumas, huesos y velas negras que parecían arder sin consumirse. En el centro de la habitación había una mesa redonda con un libro enorme abierto en una página cubierta de símbolos que no podía entender. Allí estaba ella. Era una mujer anciana, con cabello largo y blanco como la nieve. Su piel era tan pálida que casi podías ver sus venas. Pero sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, que parecían mirarte el alma. ¿Por qué han venido?, preguntó con una sonrisa que no era ni amable ni acogedora. No sabía qué decir. Diego intentó disculparse, pero ella alzó una mano y lo calló. ¿Saben lo que significa entrar aquí? Ahora me deben un favor. Nos dio una tarea: debíamos llevarle una caja de madera que estaba enterrada en un lugar del bosque. Nos describió el sitio exacto: un árbol caído cerca de un arroyo seco. Nos advirtió que no debíamos abrir la caja, sin importar qué pasara. Salimos de la casa tan rápido como pudimos. El aire afuera parecía más pesado, y el bosque estaba más oscuro que antes. Encontramos el lugar que describió después de mucho buscar. La caja era pequeña y sencilla, pero tenía inscripciones talladas que parecían advertencias. Diego quería abrirla, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Mientras discutíamos, escuchamos un susurro que venía de todas partes y ninguna. «Ábranla», decía la voz, dulce y tentadora. Diego no pudo resistir. Rompió el sello y abrió la caja. Dentro había un pequeño espejo. Al mirarlo, su rostro se llenó de terror. Comenzó a gritar y a retroceder, como si viera algo que yo no podía percibir. Intenté ayudarlo, pero era como si algo invisible lo arrastrara. Finalmente, cayó al suelo, inmóvil. El espejo había desaparecido. Aterrado, llevé la caja de vuelta a la casa de la bruja, pero ella no estaba. Dejé la caja en la mesa y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando regresé al pueblo, Diego estaba en casa, pero no era el mismo. No hablaba, no comía y apenas reaccionaba a su entorno. Mi abuela,
Al verlo, simplemente dijo, te lo advertí. Esa mujer no perdona la desobediencia. Intenté buscar respuestas, pero la casa de la bruja desapareció como si nunca hubiera existido. Los vecinos dicen que ella se aparece en diferentes lugares, buscando a quienes sean lo suficientemente curiosos o necios como para desafiarla. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas con esos ojos negros y la sonrisa que escondía algo mucho peor que la muerte. Si alguna vez escuchan historias de una bruja eterna, recuerden, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas y algunas cajas nunca deben abrirse. La biblioteca que no debe ser abierta. Hola, hoy voy a contarles una historia que hace tiempo me pasó, algo que aún me cuesta explicar y que ha marcado mi vida de una forma que nunca imaginé. Todo comenzó cuando conseguí un empleo como bibliotecario en una pequeña localidad rural. La biblioteca era un edificio antiguo, con techos altos y estanterías que parecían interminables. A pesar de su belleza, había algo en ese lugar que me inquietaba desde el primer momento en que crucé sus puertas. La gente del pueblo era amable, pero cada vez que mencionaba la biblioteca, cambiaban de tema o simplemente se alejaban con excusas vagas. El edificio tenía una sección cerrada al público. Las puertas de esa área eran de madera oscura y estaban aseguradas con un candado antiguo. Cuando pregunté a mi superior sobre esa zona, simplemente me dijo, esa parte no debe abrirse. Son reglas del lugar. Su tono no dejaba espacio para preguntas, pero mi curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Una noche, mientras trabajaba en el inventario, escuché un ruido proveniente de la sección cerrada. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Al principio lo ignoré, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero los susurros se hicieron más claros, casi como si estuvieran llamándome por mi nombre. Decidí acercarme a las puertas. Coloqué mi oído contra la madera y, en ese momento, sentí un golpe fuerte desde el otro lado. Retrocedí sobresaltado, con el corazón latiendo a toda velocidad. Miré a mi alrededor, pero la biblioteca estaba completamente vacía. Convenciéndome de que había sido mi imaginación, decidí no contarle a nadie lo sucedido. Días después, mientras organizaba un cajón en la oficina, encontré una llave vieja y oxidada. Su diseño era único y tenía un pequeño grabado con el símbolo de un libro abierto. En ese momento supe que era la llave de la puerta cerrada. Algo en mi interior me decía que no debía usarla, pero la curiosidad me consumía. Esa noche, esperé hasta que todos se fueran. Con la biblioteca completamente vacía, me acerqué a la puerta cerrada. Introduje la llave en el candado y, con un crujido prolongado, la abrí. Al otro lado había una sala pequeña, iluminada por una luz tenue que no logré identificar de dónde provenía. En el centro, una mesa con un solo libro, negro como la noche y sin título en la portada. Me acerqué lentamente y abrí el libro. Sus páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, con símbolos y dibujos extraños que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Pasé una página y, de repente, sentí un golpe de aire frío que apagó todas las luces de la biblioteca. Estaba solo en la oscuridad, con la sensación de que algo más estaba allí conmigo. Un susurro se elevó en el aire, esta vez más fuerte y claro. No debiste abrir esta puerta, decía una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente. Con todas mis fuerzas, cerré el libro y salí corriendo de la sala, asegurando la puerta tras de mí. Cuando encendí las luces, todo pareció volver a la normalidad, pero yo sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente, devolví la llave al cajón y juré no volver a acercarme a esa puerta. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes con el libro y la figura que sentí esa noche.
A veces, en los sueños, logro ver su rostro, y lo que veo me hace despertar gritando. Dejé el trabajo poco después, pero el recuerdo de esa noche me persigue hasta hoy. Si alguna vez encuentran una puerta que no debe ser abierta, les aconsejo que la dejen cerrada. Hay secretos que no están destinados a ser descubiertos. Y así termina esta historia. Ahora les pregunto, ¿se atreverían a abrir una puerta que no debería ser abierta? El árbol de los encantamientos oscuros. Hola, hoy voy a contarles una historia que hace tiempo me pasó, algo que vivió mi familia y que nos marcó para siempre. Es un relato que aún hoy me cuesta recordar sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Esta es la historia del árbol de los encantamientos oscuros. Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en un pequeño pueblo montañoso del centro de México. Mi padre había alquilado una cabaña cerca del bosque, buscando un lugar tranquilo donde pudiéramos desconectarnos de la ciudad. Desde el primer día, el lugar nos pareció idílico, el aire fresco, el sonido de los pájaros y la paz que solo un lugar así podía ofrecer. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. El segundo día, mientras explorábamos el pueblo, una anciana se acercó a nosotros. Nos advirtió, con una voz baja y temblorosa, que no nos acercáramos al árbol de los encantamientos oscuros. Según ella, era un árbol enorme y antiguo que se encontraba en el corazón del bosque. Decía que había estado allí desde tiempos inmemoriales y que era el centro de rituales oscuros realizados por brujos y hechiceros. Mi padre, siempre escéptico, sonrió y le agradeció por la advertencia, pero en cuanto la anciana se fue, dijo, son solo supersticiones. Los viejos siempre inventan historias para asustar a los turistas. Sin embargo, yo sentía un nudo en el estómago. Había algo en los ojos de esa mujer que transmitía genuino temor. Esa misma tarde, al volver al pueblo para comprar provisiones, los lugareños parecían evitar hablar del bosque. Cada vez que alguien mencionaba el árbol, bajaban la voz y se persignaban. Algo en su comportamiento hacía que mi inquietud creciera más y más. Esa noche, mientras todos dormían, me despertó un sonido peculiar, un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo fuera de la cabaña. Miré por la ventana, pero no vi nada. A la mañana siguiente, le conté a mi hermana y juntos decidimos investigar el bosque. Nos adentramos más de lo que deberíamos. El bosque, que al principio era claro y acogedor, pronto se volvió oscuro y opresivo. Finalmente, llegamos a un claro donde se erguía un árbol enorme y retorcido. Su tronco era tan ancho que harían falta varias personas para rodearlo. La corteza estaba cubierta de inscripciones que parecían runas o símbolos antiguos. Mi hermana me dijo, debe ser el árbol del que hablaba la anciana. Una sensación de peligro llenó el aire, pero algo nos impidió movernos. Era como si el árbol nos estuviera observando. Cuando nos armamos de valor para tocar su corteza, sentimos un calor extraño que nos recorrió el cuerpo. Fue un momento fugaz, pero bastó para que mi hermana gritara. Me giré hacia ella, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. Estaban completamente negros por un instante, como si algo la hubiera poseído. Cuando volvimos a la cabaña, mi hermana comenzó a actuar extraño. Estaba callada y distraía, como si algo la estuviera perturbando. Esa noche, la desperté porque estaba hablando en sueños. Sus palabras eran incomprensibles, pero su tono era de angustia. Intenté calmarla, pero no reaccionó. A la mañana siguiente, encontramos marcas en su brazo. Eran similares a los símbolos del árbol. Mis padres pensaron que eran solo rasguños, pero yo sabía que había algo más. Conforme pasaban los días, las cosas empeoraban. Mi hermana comenzó a tener episodios de sonambulismo, durante los cuales intentaba salir de la cabaña. Una noche, la encontramos parada frente a la puerta,
murmurando en el mismo idioma incomprensible que había usado antes. Esa noche, toda la familia comenzó a escuchar los mismos murmullos que yo había oído antes. Los sonidos parecían venir de todas partes y cada vez que mirábamos por las ventanas, no había nada. Mi madre sugirió que rezáramos, pero mi padre insistía en que solo eran animales del bosque. Al tercer día, mi hermana desapareció. La buscamos por todas partes, llamando su nombre sin descanso. Finalmente, la encontramos en el bosque, de pie frente al árbol. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, y murmurando algo en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Cuando la sacamos de allí, gritó y luchó como si algo la estuviera reteniendo. Mi madre comenzó a llorar, rezando en voz alta mientras mi padre intentaba calmar a mi hermana. Fue en ese momento cuando escuchamos un crujido proveniente del árbol. Parecía como si sus ramas estuvieran moviéndose, apuntando hacia nosotros. Decididos a resolver lo que estaba pasando, volvimos al pueblo y buscamos a la anciana. Cuando le contamos lo sucedido, su rostro se ensombreció. Han despertado al árbol. Ahora está conectado con ustedes. Nos dio instrucciones para realizar un ritual que cortaría ese lazo. Debíamos volver al árbol al anochecer, llevar sal, velas blancas y una oración que ella nos enseñó. Aunque mi padre seguía dudando, no teníamos otra opción. Esa noche, al llegar al claro, el árbol parecía más grande y aterrador. El aire estaba helado y los murmullos eran más fuertes que nunca. Encendimos las velas y seguimos las instrucciones de la anciana. Cuando comenzamos a recitar la oración, el suelo comenzó a temblar y una sombra enorme se alzó desde el árbol. Era una figura humanoide, formada de sombras, con ojos rojos brillantes que nos observaban con odio. Sentí que el miedo me paralizaba, pero mi madre continuó rezando con una fe que nunca había visto en ella. Finalmente, la sombra desapareció con un grito que resonó en todo el bosque. Cuando todo terminó, el árbol comenzó a marchitarse ante nuestros ojos. Sus ramas se secaron y cayeron al suelo, y las inscripciones en su tronco desaparecieron. Desde esa noche, los murmullos cesaron y mi hermana volvió a ser la misma de antes. Nos fuimos del pueblo al día siguiente, y nunca volvimos. Mi padre nunca habló de lo que pasó, pero yo sé que algo cambió en él. La experiencia nos dejó una marca que ninguno de nosotros podrá olvidar. A veces me pregunto si el árbol sigue allí, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez escuchan sobre un lugar al que todos temen, recuerden, algunas advertencias están ahí por una razón. Suscríbete al canal para más relatos.